Clara estuvo enamorada de mí durante 3 años, y estuvimos juntos 4. Fue mi ancla en algunos de los momentos más difíciles de mi vida, una presencia constante en la que había llegado a confiar plenamente. Pero la noche de nuestra graduación universitaria, una noche que debería haber sido una celebración de nuestro futuro compartido, escuché por casualidad su conversación con su mejor amiga mientras ahogaba sus penas. Habló de mí, de mi pasado, con una crueldad despreocupada que parecía un golpe físico. Mark se sintió conmovido por una anciana, dijo, con una mezcla de lástima y desdén en la voz. Y ni me hables de su familia de bichos raros. No fue hasta que conocí a Daniel que me di cuenta de lo encantador que puede ser un chico de buena familia y con dinero. Quiero romper con él, pero temo que amenace con suicidarse. No quería complicar la situación aún más. Me alejé de la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Regresé a mi dormitorio aturdido, abrí mi portátil en silencio, cambié la ciudad de destino de mi currículum de Boston a Nueva York y comencé el proceso de desaparecer por completo de su vida. Las palabras de Clara me habían dejado en un estado de caída libre. Parpadeé, sintiéndome completamente desorientada, mientras un zumbido agudo resonaba en mis oídos, como una línea larga y ondulante en un monitor cardíaco que descendía hacia el tono monótono de la nada. Entonces, a través de la neblina, oí los vítores escandalosos de la gente ávida de chismes. Un momento, ¿de verdad una anciana se metió con Mark? ¿De qué edad?, preguntó alguien. Clara ni siquiera se molestó en levantar la vista de su bebida. Fue solo un intento, aclaró con desdén. Una compañera de póker de su abuelo, de unos 60 años. Sentí como si me clavaran lentamente una aguja oxidada y sin filo en el corazón. Me quedé clavada en el sitio, fuera de la puerta, completamente mortificada, con una voz desesperada en mi cabeza que me gritaba que dejaran de hablar. Pero sentía los pies como clavados al suelo, obligándome a escuchar. Madre mía, Clara. No sabía que te gustaba eso, bromeó una de sus amigas con una carcajada. Otra intervino, pásalo, Clara, y unos 60. No, espera, ya tendría 70 y tantos. La anciana fue tras el mismo tipo. Vete a la mierda, espetó Clara, lanzándole un paquete de cigarrillos a su amiga. Su expresión se ensombreció considerablemente. Él fue el que fue agredido. Le dejó un gran trauma. Ella se inclinó, sacó un cigarrillo del paquete que estaba sobre la mesa, lo encendió y exhaló una nube de humo. Pero después de todos estos años, he purificado por completo su mente y su cuerpo. La cabeza me daba vueltas de nuevo, una sensación de vértigo, como si me hubiera alcanzado un trueno ahogado. Lágrimas incontenibles empezaron a correr por mi rostro, calientes y silenciosas. Tuve que apoyar el hombro contra la fría pared del pasillo para no desplomarme en el suelo. Así que esto era todo este tiempo, bajo su fachada amorosa y protectora. Esto era lo que realmente había estado pensando de mí. La voz de Clara continuó, ajena. La única razón por la que superó lo de esa vieja bruja y su familia de bichos raros es porque he pasado todos estos años tratándolo como a un principito. No tienen ni idea. Si intentara romper con él ahora, no podría soportarlo. ¿Crees que no lo he intentado? Llevo un tiempo ignorándolo, pero no tiene ni idea. Solo piensa que últimamente he estado ocupada y cansada. No es que sea mala persona, pero comparado con alguien como Daniel, que viene de una familia adinerada y de buena familia, es tan simple como un vaso de agua. Ojalá nunca me hubiera involucrado con él. Las lágrimas corrían por mi rostro sin parar. Me ardían las mejillas de vergüenza, pero un frío profundo y penetrante me calaba los huesos. De repente recordé el día que acepté estar con ella. Le conté todo, sobre mi complicada situación familiar. Me acarició el pelo, con el rostro lleno de sinceridad, mientras decía, Mark, nadie más en este mundo te ama. Pero yo estoy aquí. Siempre, siempre te amaré. Más tarde, cuando intentamos tener intimidad por primera vez, me resistí, presa de un miedo profundo. Al ver su decepción e inseguridad, me armé de valor para contarle el resto de la historia, la parte sobre la anciana. Me abrazó y lloró, con el corazón roto por mí, y prometió protegerme el resto de mi vida. Simplemente no lo entendía. ¿Era todo esto un intento cruel y elaborado de obligarme a dejarla para que no tuviera que ser ella quien rompiera su promesa? Pero en realidad,
solo tenía que decir algo. Una sola palabra habría bastado. Esa noche, llovió a cántaros. Abrí el paraguas que le había comprado y salí lentamente bajo el aguacero. Eran las 2 de la mañana cuando el sonido de la puerta principal al abrirse me sacó de una pesadilla. Un ruido sordo se coló por la puerta. Eran Clara y algunas de sus amigas, aparentemente planeando pasar la noche en nuestra casa. Mi primer instinto fue esconderme en el dormitorio, pero ya era demasiado tarde. «Oye, Mark», gritó uno de ellos con una sonrisa. «Puedes dormir en el sofá. Las chicas nos meteremos en la habitación para no tener que dormir en el suelo». Antes de que pudiera reaccionar, le dio un codazo a Clara en el hombro. «Está bien, ¿verdad, Clara?» Clara no se opuso. Otra chica entró directamente al dormitorio, y las demás la siguieron como una bandada de pájaros. Miré la espalda de Clara, pero no dije nada. Esto debía ser parte de su indiferencia, como ella había mencionado. Claro que era su apartamento. La puerta del dormitorio se cerró de golpe. No apagué las luces. Me acurruqué en el sofá con una manta, mirando fijamente el vacío de la sala. Las paredes eran delgadas, y sus voces se oían con claridad desde el dormitorio hasta el silencio. «Está tan enamorado, Clara. Si no llegas a casa, ni siquiera se duchará ni dormirá. Simplemente se sentará en el sofá y te esperará». La voz impaciente de Clara interrumpió la charla. «Estoy agotada. Ve a ducharte». «Oye, Clara, lleva 4 años viviendo aquí. ¿Alguna vez te ha pagado el alquiler?» Clara guardó silencio un momento antes de responder. «Él paga los servicios, y yo también vivo aquí, así que da igual». Alguien se rió. «¿No te parece que Clara es una completa ingenua? Lo dejó vivir aquí gratis durante años. Y ahora tiene que preocuparse por sus sentimientos para romper con él. Te digo que ese tipo no tiene ni la mínima conciencia de sí mismo». Me acurruqué aún más en el sofá, con la vista borrosa. La voz molesta de Clara volvió a oírse. Bueno, ya basta de hablar de él. Me veo fatal cada vez que me quedo despierto toda la noche. Casi lo olvido. Mañana es el cumpleaños de Daniel. Nuestra chica necesita dormir bien para lucir lo mejor posible para el chico de sus sueños. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el corazón, una y otra vez. Abrí la boca, intentando respirar lenta y uniformemente, y recliné la cabeza contra los cojines del sofá, intentando contener las lágrimas. Pero fluían más rápido. Pensé en lo fría que había estado últimamente. Tontamente pensé que era porque estaba teniendo dificultades para buscar trabajo. Resulta que fue por mi culpa. ¿Por qué este Mark no capta las indirectas? ¿Por qué es tan delirante, pensando que tenemos un futuro juntos? ¿Por qué no tiene conciencia de sí mismo? Por eso me fulminaba con la mirada si se me caía un tazón. Por eso me culpaba de haber perdido su ropa. Apenas podía decirme unas cuantas frases al día antes de enfadarse. Cuanto más lo pensaba, más frío sentía. Acepté la verdad con calma. Secándome las lágrimas, tomé el teléfono. Empecé a calcular los saldos de mis cuentas bancarias. Durante los 4 años de universidad, trabajé a tiempo parcial siempre que podía, intentando ahorrar para nuestro futuro. En ese momento, estaba increíblemente agradecido de tener ahorrado lo suficiente para separarme de Clara. Tenía un total de $9,800. Decidí transferirle $9,000 a Clara para el alquiler, lo que me dejaría con $800. Me froté los ojos hinchados y doloridos y me desconecté un momento. Finalmente, abrí una aplicación de viajes, elegí Nueva York y compré un billete de tren para la noche siguiente. Eso resolvería el problema de dónde dormir al día siguiente. La luz de la sala estuvo encendida toda la noche. Me dolía la cabeza, pero no podía dormir. Pasé toda la noche planeando meticulosamente mi mudanza a Nueva York. A la mañana siguiente, a las 9, todos en la habitación por fin estaban despiertos, así que pude entrar a buscar ropa para cambiarme. Cuando salí del baño, todos estaban sentados a la mesa del comedor, comiendo un desayuno para llevar que acababa de llegar. El sonido de la puerta al abrirse hizo que algunos se voltearan. Uno de ellos dijo con un tono perezoso y sorprendido:
Mark, olvidé pedirte el desayuno. Tendrás que prepararlo tú mismo, ¿de acuerdo? Clara estaba sentada de espaldas a mí, bebiendo leche de soja y sonriendo a su teléfono, mientras escribía una respuesta con una mano. Puedo prepararlo yo mismo, dije débilmente. Mi voz sonaba increíblemente ronca. No me había sentido bien la noche anterior, y no dormir probablemente lo había empeorado. Preocupada por si afectaba mis entrevistas, volví a la habitación y pedí un medicamento para la fiebre por internet. Un rato después, terminaron de desayunar y entraron a la habitación en un grupo bullicioso para cambiarse. Clara tenía mucha ropa y a menudo la pedían prestada. Cerré mi portátil y salí a la sala. La puerta del dormitorio se cerró de golpe en cuanto salí. Escuché la voz alegre de Clara. ¿Qué tal queda esto con estos aretes? Ni hablar. Esa camisa es demasiado llamativa. ¿Intentas gritarle a tu chico ideal que eres un pavo real luciendo sus plumas? Tienes que disimularlo al hablar. Sara tiene razón, la clave es verse hermosa sin esfuerzo. Unos 20 minutos después, abrieron la puerta del dormitorio, listas para irse. Justo entonces, sonó el timbre. Mi medicina había llegado. La repartidora era una mujer joven. Al entregarme la bolsa, añadió amablemente, «Señor, se ve muy pálido». ¿Segura que solo con la medicina para la fiebre basta? Le quité la bolsa y esbocé una pequeña sonrisa. Estaré bien, gracias. Clara y sus amigas seguían allí de pie, aún no se habían ido. La chica miró a Clara, que me fruncía el ceño, y dijo, «Señora, ¿es este su novio? Si tiene tiempo, probablemente debería llevarlo a un hospital». Dicho esto, me dedicó una pequeña sonrisa y se fue. El aire en la habitación se volvió de repente denso y extraño. Clara me miró con una expresión indescifrable. Otro amigo se burló. Vaya, qué atenta fue la repartidora al decirle a Clara que te llevara al hospital. La insinuación era clara. Pensó que había conspirado con la repartidora para decir eso delante de Clara. No dije nada y me dispuse a cerrar la puerta. Clara puso la mano en el marco de la puerta, su voz sonaba ligeramente fría. Bueno, ya que lo dijo, te llevaré al hospital. Ve a prepararte. No hace falta, dije rotundamente. Los demás empezaron a intervenir enseguida. Clara, contratamos a este estilista de famosos con un mes de antelación. Es imposible conseguirlo. Solo lo tenemos durante 5 horas. Si lo perdemos, estamos perdidos. Dijo que estaba bien. Vamos, Clara. Clara me miró con cierta impotencia y luego soltó la mano de la puerta. Si tú lo dices, bien. Pero si la medicina no funciona, llámame. No dije nada y simplemente cerré la puerta. Después de tomar la medicina, volví a la computadora para buscar trabajo y apartamento. Empecé a empacar por la tarde. Al final, todas mis pertenencias cabían en una maleta de 60 centímetros y 2 bolsas grandes. Después de tirar todo lo que no podía soportar, no pude más con el cansancio y dormí 2 horas. Esa noche, una amiga de Clara me llamó de repente y me pidió que le llevara ropa para cambiarse a una fiesta. Miré el apartamento, que estaba recién vacío. Como no quería más drama antes de irme, simplemente pregunté la dirección. Al llegar, había una multitud gritando y vitoreando alrededor de la piscina de la villa. Daniel, en bañador, sostenía a Clara, que llevaba bikini, y se besaron apasionadamente. Aunque estaba mentalmente preparado para que le gustara a otra persona, verlo con mis propios ojos me dejó atónito. Sentí como si una mano invisible me apretara los pulmones, dificultándome la respiración. Una sombra cayó a mi lado. Era Sara, quien me había llamado. Tenía cara de estar disfrutando del espectáculo. No te equivoques. Perdieron en verdad o reto. Es solo un castigo. Solo tienen que besarse durante 3 minutos. Justo cuando terminó de hablar, sonó el cronómetro de 3 minutos y la multitud estalló en vítores. Clara, ruborizada y nerviosa, dejó que Daniel la abrazara. Daniel tenía las orejas rojas, pero sonreía mientras miraba a la mujer en sus brazos. Sus ojos estaban tan llenos de ternura que parecía que la envolvía en ella. Entonces me vieron. El rostro de Clara se congeló, su cuerpo se tensó al instante.
Me miró fijamente unos segundos antes de decir secamente, Mark, hoy es el cumpleaños de Daniel. Solo estábamos jugando. La miré sin decir palabra. De repente comprendí un poco mejor a Clara, porque cuando la amaba tanto, jamás imaginé que algún día me resultaría repugnante. Pero ella había sido buena conmigo en el pasado. No podía odiarla, pero el amor se había esfumado. Así que no armé un escándalo. Dejé la bolsa de ropa y me preparé para irme. Al verme dejar la bolsa, Clara pareció relajarse un poco y su tono se suavizó. ¿No sigues enferma? Podrías haber enviado la ropa por mensajería. Deberías ir a casa a descansar, porque el autobús cuesta solo unos $. Justo cuando me iba a ir, la criada de la villa de Daniel llegó corriendo. Señor, la computadora con los vídeos se infectó de repente, y el técnico intenta cobrarme $5,000. Me detuve en seco, con una expresión que cambió por completo. Miré a Daniel. Señor Hunt, puedo arreglarlo. Solo le cobraré 2.000. En cuanto dije esas palabras, Clara se puso nerviosa. Mark, ¿puedes dejar de causar problemas ahora mismo? Su reacción. ¿Pensaba que me quedaba para espiarla? ¿Para arruinarle la cita con el chico de sus sueños? La miré con desprecio, aún con una pizca de esperanza de que Daniel me rechazara. Para mi sorpresa, no escuchó a Clara. El ama de llaves me condujo a la villa. Detrás de mí, oí la voz de Clara, como si hablara sola. Bien, pero no tienes que pagarle. Somos todos compañeros de clase y es tu cumpleaños. Es solo un pequeño favor. Tardé 10 minutos en arreglarlo. Durante ese tiempo, Clara vino a buscarme 2 veces. Deberías irte ya, yo te cubriré. Así no tendrás que enfrentarte a la vergüenza si no puedes arreglarlo después. Ni siquiera la miré. Si no puedo arreglarlo, no puedo arreglarlo. ¿Por qué me daría vergüenza? Se quedó desconcertada, pero probablemente pensó que solo estaba celosa de ella y de Daniel, y que le contestaba a propósito, así que se mordió la lengua. En realidad no pasa nada entre Daniel y yo. Que te quedes aquí a propósito solo provocará que la gente hable y lo incomodará. Le pregunté por qué hablarían de ti. Le estoy ayudando a solucionar algo. ¿Por qué estaría triste? Me miró como si estuviera siendo completamente irrazonable y se fue. El virus no fue difícil. Después de arreglarlo, Daniel, como hombre de palabra, estaba a punto de transferirme el dinero. Clara lo detuvo. Ya le dije que no tenía que pagar. Era solo un pequeño virus, nada para él. Daniel detuvo su pago y me miró, arqueando una ceja ligeramente. Abrí mi teléfono y saqué el código QR de mi pago. Puedes escanearme directamente. Antes de que terminara, Clara se puso histérica. Me arrebató el teléfono y gritó, dije que me ayudas gratis. Mark, ¿estás obsesionado con el dinero o algo así? Todos somos compañeros de clase, y es el cumpleaños de Daniel. ¿No podrías ser un poco más generoso? La miré con calma y le dije 4 palabras, ¿y a ti qué te importa? Luego miré a Daniel y recité el nombre de usuario de mi aplicación de pagos. Clara se quedó atónita, completamente sorprendida de que le hablara así. Después de todo, siempre había sido muy considerado con sus sentimientos. En la mayoría de los asuntos en los que no estábamos de acuerdo, siempre que no fuera una cuestión de principios, cedía ante ella. Después de que Daniel me transfiriera el dinero, recurrió a ella. Clara, dije que pagaría la reparación. Vamos, es mi cumpleaños. No quiero pelearme por algo tan insignificante. Sus palabras le dieron a Clara una salida. Con frialdad, me devolvió el teléfono. Reprimí mi ira, comprobé que el dinero hubiera llegado y mi ánimo mejoró al instante. Antes de irme, la miré por última vez. Clara me devolvió la mirada, con ojos fríos. Esto era bueno, pensé. Cuanto más despiadada fuera, más fácil me sería seguir adelante. Pero al final, me siguió. Mark, detrás de mí, y Clara, envuelta en una bata, me alcanzaron en pocos pasos. Te acompaño a la salida. Por un momento, una extraña sensación me invadió, probablemente porque sabía que no nos volveríamos a ver. Pero antes de que pudiera pensarlo, me dijo,
creo que deberías devolverle esos $2000 a Daniel. Me quedé sin aliento. Continuó con su tono serio. Sé que crees que es un trato justo, pero no puede ser así. Tienes que ser más generoso. La gente te menospreciará si aceptas dinero sin más. Además, todos somos compañeros de clase, y muchos saben que eres mi novio. Lo que hiciste fue muy vergonzoso para mí. Hizo una pausa y luego añadió, llevas años viviendo en mi apartamento y nunca te he cobrado ni un centavo de alquiler. Solo hazlo por mí y devuélveme el dinero. Antes de que pudiera terminar, no pude aguantar más y le aparté la mano. Clara, aléjate de mí. Se tambaleó hacia atrás, aturdida, y se quedó allí un buen rato, completamente en blanco. Dije, pronunciando cada palabra, que nos separamos. Mark, siseó mi nombre, con los ojos encendidos de furia. Me empujaste. Te pido que me devuelvas algo de dinero, y me empujas y terminas conmigo. Bueno, eres un auténtico desastre, ¿verdad? ¿Unos miles de dólares? ¿Es eso todo lo que se necesita para ponerte así? Lo entiendo. Creciste pobre, así que nunca habías visto tanto dinero, ¿verdad? Estaba furiosa y me atacó con palabras crueles. ¿O es porque ves que Daniel tiene más dinero, más clase, más porte que tú? ¿Y eres tan insegura que no puedes controlar tus patéticos impulsos celosos? ¿Es por eso que no tienes modales? Miré la pura malicia en sus ojos, furiosa y dolida. Mi mente se quedó en blanco. No quería llorar, pero las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Solo me hacían parecer más patética. Ella se burló. ¿Llorando? ¿Toqué la fibra sensible? Si vas a portarte como un tacaño, no te sorprendas si te lo reprochan. Estaba tan furioso que levanté la mano para apartarla, pero me agarró la muñeca y la apartó, con la cara helada. Mark, o le devuelves el dinero a Daniel o te largas de mi apartamento esta noche. Dicho esto, me lanzó una mirada fría y regresó furiosa a la fiesta. Debo ser una idiota, murmuró, intentando hablarte con amabilidad, preocupada por si estabas enfermo. Eres un cabrón desagradecido. En el viaje de regreso en autobús, las lágrimas no paraban. No quería llorar. Al llegar al apartamento de Clara, no descansé ni un segundo. Tomé mi equipaje y me fui inmediatamente. En la estación de tren, mientras esperaba mi salida, bloqueé y borré a Clara de todas mis redes sociales. La última fue mi aplicación de pagos. Le envié una transferencia de $9,000 con la nota y el alquiler, y luego la bloqueé también. 2 horas después, estaba en el tren. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mark, ¿estás loco? ¿Por qué me bloqueaste? ¿Cuando dije que quería que me pagaras la renta? Solo me enojé cuando te dije que te fueras. ¿Puedes no tomarte las cosas tan en serio? Me llamaron justo después. Colgué y bloqueé el número. Tras unas cuantas llamadas más de diferentes números desconocidos, que bloqueé una por una, Clara finalmente dejó de intentarlo. Fui al baño, me eché agua fría en la cara y me preparé un tazón de fideos instantáneos. Después de comer, intenté dormir un poco. Tenía una entrevista programada para cuando llegara mañana a Nueva York y también tenía que buscar apartamento. Necesitaba descansar. Clara usó varios teléfonos de sus amigas para enviar mensajes y llamar a Mark. No contestó ni una sola llamada. Simplemente colgó y bloqueó todos los números. Ella estaba furiosa. Bueno, quizás se había pasado un poco esta noche, pero estaba enfadada. Además, él la había empujado primero, y Daniel era su amigo. ¿Cómo podía Mark, siendo su novio, ser tan mezquino como para aceptar $2000 en su fiesta de cumpleaños? ¿Qué pensaría Daniel de ella ahora? Sus amigos intervinieron, diciéndole que era la oportunidad perfecta para ignorarlo. Cuanto más lo pensaba, más se enojaba. Y finalmente, dejó de intentar llamarlo. Había estado pensando en romper con Mark, sobre todo después de conocer a Daniel. Pero, sinceramente, no le importaba que las cosas siguieran como estaban. Incluso pensó que un día, cuando superara a Daniel, podría volver a estar con Mark. Si Mark no soportaba un poco de descuido y decidía dejarla, asumiría que, de todas formas, nunca la había amado tanto.
No se sentiría mal, ni un poquito. Así que, con la conciencia tranquila, regresó rápidamente al lado de Daniel, apartando a las otras mujeres que competían por su atención y concentrándose en hacerlo feliz. La fiesta en la piscina duró hasta las 4 o 5 de la mañana antes de terminar. Clara y sus amigas tomaron un taxi de vuelta a su casa. No quería enfrentarse a Mark sola. Al abrir la puerta y encender la luz de la sala, algo no encajaba. Pero estaba demasiado cansada y borracha para darse cuenta de qué era. Entonces vio la puerta del dormitorio abierta. Se acercó y la luz de la sala de estar proyectaba una tenue luz, justo la suficiente para ver que la cama estaba vacía. Entonces encendió la luz. En un instante, se dio cuenta de que era lo que le había pasado. A la sala le faltaban muchas cosas, y el dormitorio parecía el doble de grande, casi completamente vacío. Todas las cosas de Mark habían desaparecido. Desde las pequeñas suculentas que guardaba hasta la ropa de su armario, todo había desaparecido sin dejar rastro. Su mente se quedó en blanco por un instante, y luego volvió a la realidad. Mark se había ido. No podía identificar con exactitud el sentimiento, tristeza, decepción, pánico. Era un poco de todo, pero nada abrumador. La mitad de su mente estaba nublada, mientras que la otra mitad pensaba, Mark se ha ido. ¿Y qué? ¿Alguien esperaba que rompiera a llorar, consumida por el arrepentimiento, con ganas de darse una bofetada? Lo siento, pero no lo sentía. Simplemente empezó a preguntarse de nuevo si las cosas que había dicho esa noche habían sido realmente hirientes. Debió de estar muy decidido a irse así. Sus padres se habían vuelto a casar y lo trataban como una carga. Sus abuelos eran aún peores. Todo el pueblo sabía de la vez que la compañera de póker de su abuelo intentó forzarlo. Algunos aún creían que algo había pasado. Así que, en realidad, además de ella y su casa, ¿a quién tenía? ¿A dónde podía ir? Al pensarlo, frunció el ceño. Estaba siendo tan irracional. Con solo unas palabras duras, se ponía frágil y se marchaba en mitad de la noche. ¿Quién se creía que era para complicarle las cosas? Sus amigas le dijeron que se fuera a dormir. Era medianoche. Encontrarlo era imposible. Ese tipo probablemente solo buscaba atención, intentando armar un escándalo. Ella pensó que eso tenía mucho sentido. Mark estaba muy inseguro. Lo que vio esta noche debió asustarlo mucho. Estaba agotada. Se dio una ducha rápida y se durmió en cuanto su cabeza tocó la almohada. A la tarde siguiente, los cuatro se despertaron y Clara pidió comida para llevar. Hablaron sobre qué hacer con Mark. Clara se distraía constantemente. Después de comer, sus amigos la ayudaron a preguntar si alguien había tenido noticias de Mark. Mientras tanto, llamó a un chico de la escuela con el que Mark era muy amigo. Debió de haberlo recogido si se mudó en plena noche. Pero, curiosamente, nadie dijo que Mark los hubiera contactado. Clara sospechó que alguien mentía. Sus amigos volvieron con la misma noticia, nada. Empezó a molestarse, sintiendo que Mark solo intentaba causarle problemas. Así que se dio por vencida y empezó a jugar videojuegos con sus amigos. Para cuando anocheció, todos se habían ido a casa, dejándola sola en el apartamento. Volvió a pensar en Mark y revisó su teléfono para ver si alguien le había enviado un mensaje sobre su paradero. En cambio, vio un mensaje de Daniel. Era una selfie de él cenando. En la foto, vestía una camisa de seda color piel, tenía el pelo ligeramente ondulado y sonreía alegremente. Su ánimo mejoró al instante. Se levantó del sofá y escribió, ¿dónde estás? Quiero verte. Tras conseguir la dirección, se cambió rápidamente, se maquilló y cogió las llaves del coche. Durante los siguientes días, Clara intentó, sin mucho entusiasmo, obtener noticias de Mark. De vez en cuando usaba un número nuevo para enviarle mensajes o llamarlo. Él nunca contestaba y siempre bloqueaba el número. Su paciencia se estaba agotando. Al mismo tiempo, su relación con Daniel progresaba rápidamente. Daniel sabía que Mark había desaparecido. Y quizá porque había estado un poco distante mientras buscaba a Mark, él parecía mostrarse cada vez más cariñoso. Una semana después de que Mark se fuera, Daniel fue a su casa. Ella le preparó la cena,
Y después de unas copas, una cosa llevó a la otra. A la mañana siguiente, oficializó su relación en redes sociales. Para ser fiel a su nuevo novio, dejó de pensar en Mark y decidió cortar todo vínculo. Después de todo, él había sido quien se había ido tan decididamente, ¿verdad? Soltándose. Era por su bien y por el de ella. Se entregó por completo a su relación con Daniel. Al igual que cuando perseguía a Mark, colmó a Daniel de un cariño intenso y urgente, intentando conquistarlo lo antes posible. Le encantaba la sensación de sentirse necesitada y cuidada por una pareja. Pero después de un mes, sintió una persistente inquietud. Daniel no era lo que ella había imaginado. Siempre era encantador y educado con todos. Ella solía admirar sus modales sofisticados. Pero al conocerlo mejor, se dio cuenta de que detrás de todo se escondía una mente fría y racional. Por ejemplo, en un momento de pasión, le susurraba palabras dulces. Pero su respuesta siempre era un cariño superficial que no parecía genuino, como si no creyera en sus promesas. Era diferente a cuando Mark se resistía a sus insinuaciones. La resistencia de Mark provenía de su inseguridad, de no querer hundirla. Ella podía percibirlo, lo que la impulsaba a esforzarse más, segura de que algún día él cedería por completo. Pero Daniel no era así. Tenía una gran autoestima. Como joven que había recibido muchísimo amor y atención toda su vida, sus fáciles muestras de afecto no significaban nada para él. Cuanto más intentaba acercarse al corazón de Daniel, más parecía que él la traspasaba. Pero nunca se lo reprochaba. Durante sus momentos íntimos, él estaba completamente absorto, lo que la hacía sentir insegura y la hacía preguntarse si solo estaba dándole demasiadas vueltas. ¿De corazón a corazón? ¿Hablar del futuro? Eso nunca pasaba. Varias veces intentó sacarlo a colación, pero él decía que estaba demasiado cansado y quería dormir o simplemente se acurrucaba junto a ella y la dejaba hablar sin opinar. A veces no podía evitar preguntarse si Daniel solo estaba con ella por su cuerpo. A medida que estos pensamientos oscuros se acumulaban, se sentía cada vez menos atraída por Daniel. Dejó de decirle cosas dulces. Dejó de intentar acercarse a él y simplemente empezó a tratar la relación como creía que él la hacía. A base de puro contacto físico, pura diversión, empezó a pensar cada vez más en Mark. Se dio cuenta de lo sencillo y amable que era Mark. Cuando recién se conocieron, ella le susurraba cosas dulces, y él confiaba plenamente en ella, abrazándose a ella y repitiendo sus palabras. Ni siquiera hacían nada, pero sentían que sus corazones se fundían. Para las pequeñas vacaciones, si ella le compraba un reloj, él se alegraba como un niño, con los ojos llenos de amor por ella. Mark nunca daba por sentado que la mujer debía pagar más cuando salían a comer o gastaban dinero. Su círculo social también era muy limpio. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando a tiempo parcial. Era guapo, pero siempre rechazaba con firmeza y decisión cualquier insinuación de otras chicas. ¿Y Daniel? Se sentía solo una pequeña parte de su vasto mundo social. Su conocimiento de él era superficial, y él no parecía querer que lo conociera más a fondo. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se daba cuenta de lo bueno que era Mark, de lo mucho que la amaba. ¿Y qué había hecho? Lo había perdido. Había sido deliberadamente fría con él por culpa de Daniel, traicionando un corazón sincero. Extrañaba cada vez más a Mark. Extrañaba los dulces momentos que compartían juntos. Y pensó en las cosas horribles que había dicho la noche que él se fue. Y en la imagen de Mark viéndola besar a Daniel. Cuanto más pensaba, más sentía que le había hecho daño. Mark debió de estar desconsolado al irse, muy decepcionado con ella. En su segundo mes juntos, ella y Daniel tuvieron una pequeña pelea y terminaron sin más. Clara se pasó el día bebiendo, pero no por Daniel. Extrañaba mucho a Mark. El apartamento de una habitación no era grande, pero se sentía extrañamente vacío y silencioso. Mark había sido despiadado. No se había dado cuenta entonces, pero ahora veía que había borrado todo rastro de sí mismo del apartamento. Las tazas a juego que había comprado, la foto de ellos en la pared, las plantitas verdes que había cuidado con esmero en el balcón durante años. Los portarretratos, las mantas, todo lo que había comprado había desaparecido. No le quedaba nada para recordarlo. Espera, sí que lo tenía.
Él había dejado atrás todos los regalos que ella le había dado. Los caros, los baratos. No se había llevado nada. Y eso dejaba aún más claro con qué decisión se había ido. Clara se sentía agotada, envuelta por una densa nube de negatividad. Tras unos días de borrachera y miseria, una idea se aclaró gradualmente en su mente confusa. Cuanto más decidida había actuado Mark, más demostraba que le importaba lo ocurrido esa noche. Y cuanto más le importaba, no demostraba eso cuanto la amaba. Mark la amaba tanto, y era tan sencillo. Solo tenía que esforzarse un poco para recuperarlo, y él sin duda la perdonaría. Clara se recompuso poco a poco y limpió su desordenado apartamento. Quería que se viera bien para cuando Mark regresara, para que no se preocupara de que no estuviera bien. Era un poco llorón, lloraba por ella todo el tiempo. Ya no lo hacía llorar. Lo apreciaría por el resto de su vida. Clara comenzó a buscar a Mark de nuevo, esta vez con una determinación inquebrantable. No solo visitó las casas de sus padres, sino también la de sus abuelos. No había noticias de él. Volvió a preguntarles a todos sus amigos cercanos de la escuela. Al no creerles, incluso tuvo la osadía de visitarlos en sus casas. Seguía sin noticias. Estaba empezando a desmoronarse, pero siguió adelante, preguntando a sus profesores y compañeros, incluso a los alumnos de la clase de al lado. Incluso fue a todos los lugares donde él solía trabajar a tiempo parcial. Nada, nada, y seguía sin haber nada. Para colmo, tras 2 meses sin contactar, parecía que Mark había cancelado su antiguo número. Ahora ni siquiera podía intentar disculparse. Una oleada de pánico la invadió. Todo le decía lo mismo. El hombre que hacía apenas 2 meses dependía completamente de ella, la amaba y le había dicho que quería estar con ella para siempre. Ahora había desaparecido por completo de su vida. 4 años después, Clara llevaba 4 años buscando a Mark de forma intermitente. Comenzó como una búsqueda frenética y finalmente se convirtió en una aceptación reticente de la realidad. Aunque siempre estaba al tanto de cualquier noticia suya, había salido con varios chicos durante esos 4 años. Todos tenían algo que le recordaba a Mark. De hecho, le guardaba un poco de rencor por irse tan limpiamente, sin darle una segunda oportunidad. Así que intentó olvidarlo para empezar su propia vida. Pero los novios con los que salía eran o demasiado alocados e impredecibles, a diferencia de la calma de Mark, o eran arrogantes con su atractivo, a diferencia de Mark, que era guapo pero no lo sabía. O provenían de orígenes similares y tenían una fila de chicas de apoyo esperándolos, a diferencia de Mark, que era puro y devoto. Empezó a pensar en Mark de nuevo. Cada vez que peleaba y terminaba con uno de esos tipos, extrañaba un poco más a Mark. Mark no habría hecho eso. Mark habría sido genuinamente feliz. Si fuera Mark, no podría olvidarlo. Así que decidió dejar de intentarlo. Tenía que encontrarlo. Durante años, había viajado por trabajo, usando sus contactos para preguntar por el paradero de Mark. Nunca imaginó que, cuando finalmente lo encontrara, sería en una calle de Nueva York. Al otro lado de la calle, Clara se quedó mirando atónita la figura que le resultaba familiar. Llevaba una taza de café en la mano, empujando una puerta de cristal y dirigiéndose a un edificio de oficinas cercano. Vestía un traje informal bien entallado y zapatillas blancas. Llevaba el pelo corto, luciendo impecable y elegante. Su rostro era impasible, pero sus rasgos eran hermosos, proyectando un encanto sereno y reservado. Clara se quedó paralizada. Todo a su alrededor parecía derretirse, derrumbarse. El ruido de la ciudad se desvanecía en sus oídos, a veces lejano, a veces cercano. Solo estaba Mark, nada más que Mark. Todo lo demás dejó de existir. Acababa de llegar a la entrada del edificio cuando oí una voz detrás de mí que me sonaba de alguna manera, pero no podía identificarla. Mark, me giré, confundido. Era Clara. Nunca pensé que nos volveríamos a ver. Me sorprendió un poco, pero ahora mismo estaba más preocupada por los errores que aún tenía que solucionar. Conseguí esbozar una sonrisa educada. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Qué casualidad! Me miró con la mirada perdida y asintió. Sí, una coincidencia. No estaba seguro de si me lo imaginaba, pero sus ojos parecían ponerse rojos.
Tenía miedo de quedarme atrapado en una conversación larga, así que dije, tengo que volver al trabajo. Nos vemos por ahí. Mark, gritó con voz temblorosa, deteniéndome en seco. Esta vez lo vi claro. Sus ojos estaban definitivamente rojos. Ahora que estaba más cerca, incluso pude ver cómo le temblaban las pestañas. Lo siento. Lamento muchísimo lo que hice entonces. Te he estado buscando todos estos años. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mark, te he extrañado mucho. Empezó a relatar frenéticamente lo ocurrido la noche que me fui. Había detalles que había olvidado por completo. Pero repitió textualmente las palabras que había dicho y luego procedió a analizarlas en el acto. Me explicó qué acciones me habían hecho daño, en qué medida y cómo. Para hacerme comprender la gravedad del daño. Incluso mencionó ejemplos de nuestros momentos felices juntos para contrastarlos con el dolor que me había causado. Esa noche. Y allí estaba, de pie en medio de la entrada de un edificio de oficinas lleno de gente, llorando desconsoladamente, con aspecto de estar a punto de caer de rodillas y suplicar perdón. En silencio, me cubrí la mitad de la cara con la mano. Quería irme, pero ella me agarraba del brazo. Quise decir algo, pero no pude articular palabra. Tomé varios sorbos de café, nervioso. Una vez que sus emociones empezaron a calmarse, estuve a punto de decirle que ya había pasado página y que ella también debería hacerlo, pero me interrumpió de nuevo. Mark me agarró de los hombros, con la mirada fija en la mía, llena de determinación y sinceridad. Lo que pasó entonces fue culpa mía. Prometo que te trataré bien de ahora en adelante. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Abrí los ojos de par en par, sentí como si me hubiera caído un rayo. Si ya me hiciste daño, ¿por qué no seguir haciéndome daño hasta el final? No, gracias, ahora lo estoy haciendo genial. La mejor manera de compensarme es no compensándome. Se le puso pálida la cara y aparté sus manos. Si de verdad lo sientes, por favor, aléjate de mi vida. Tratar contigo es un poco pesado. La miré con disculpa, pero con sinceridad. Finalmente, añadí cortésmente, te deseo todo lo mejor. Dicho esto, me di la vuelta y me fui antes de que pudiera decir nada más. Creí haber sido lo suficientemente claro como para que entendiera el mensaje, pero la subestimé. Esperó afuera de mi oficina hasta que salí del trabajo. Trabajé horas extra hasta las 8:30 de la tarde y ella esperó hasta las 8:30 de la tarde. Mark, ¿ya comiste? Te invito. ¿Podemos sentarnos y charlar, por favor? No tengo nada que decirte. Ni siquiera la miré mientras me alejaba. Me seguía sin parar, como si me rogara con humildad, pero en realidad hacía exactamente lo que quería. Justo cuando estaba a punto de perder la paciencia y decirle que se largara, un coche frenó bruscamente detrás de nosotros. Clara gritó, di un salto y miré hacia atrás. El coche de Olivia estaba parado justo detrás de nosotros, y Clara estaba en el suelo, desplomada. La puerta del conductor se abrió y salió una mujer tranquila y serena. Sus ojos estaban fijos en mi rostro, su presencia resultaba extrañamente intimidante. Olivia Lynn, mi supervisora directa, directora del departamento de informática y mi novia, bueno, técnicamente, mi exnovia desde ayer. Clara, tras recuperarse, se levantó del suelo furiosa y abofeteó a Olivia. ¿Estás ciega, zorra? Olivia esquivó la bofetada con destreza, agarrando el brazo de Clara, torciéndolo tras su espalda y presionando su cara contra el capó de la camioneta. Olivia no la soltó hasta que los guardias de seguridad del edificio llegaron corriendo. Clara, pálida, me lanzó una mirada furiosa e intentó abalanzarse sobre Olivia de nuevo, pero los guardias la retuvieron. Sube. Olivia me miró y se sentó al conductor. Yo me senté al copiloto. No fue hasta que la figura de Clara desapareció del retrovisor que la fría voz de Olivia rompió el silencio. ¿Disfrutaste del espectáculo? Miré al frente y me aclaré la garganta. Eres más guapa. Soltó un resoplido frío y volvió a su frialdad. Me llevó a mi apartamento y se detuvo. Gracias, jefe, dije. Alcancé la manija de la puerta para salir, pero ella ya había cerrado con llave. Su voz fría y grave me siguió. ¿No tienes nada que decirme? ¿Has comido?
Al ver la mirada asesina en sus ojos, retrocedí de inmediato. Lo siento, me pillaste desprevenido. Luego silencio, un silencio eterno. Al final, no pude soportarlo más. Esa mujer se llama Clara. Es mi exnovia. Ella sabía el resto de la historia. Cuando me incorporé a la empresa, ella llevaba un año trabajando allí antes que yo y era la jefa de mi equipo. Por aquel entonces trabajaba como un loco, aterrorizado de no superar mi periodo de prueba, sobre todo el primer mes. Vivía en las afueras, con un trayecto diario de más de 4 horas. Para desayunar, comí pan barato que compré al por mayor por internet. Para comer, sobraron las verduras y traje de casa. No cené hasta llegar a casa sobre las 9 o 10 de la noche, comiendo poco, durmiendo poco y trabajando muchísimo. Como ella lo describiría más tarde, parecía un zombi al que le hubieran succionado toda la energía vital. Pero eso fue 2 años después. Después de que nos vimos, me preguntó por qué había venido a Nueva York. Y ahí fue cuando se lo dije. Dejé de lado el drama familiar y lo del amigo de mi abuelo. Solo le dije que había roto con alguien y que ya no quería quedarme en Boston. Así es. Nunca le había contado a Olivia sobre mi familia. Solo sabía que no tenía una buena relación con ellos. Así que siempre tuvo la consideración de no preguntar. Pero que no me lo pidiera no significaba que no quisiera casarse conmigo. Ayer, había mencionado llevarme a casa para que conociera a sus padres otra vez. Y me negué otra vez. Cuanto más insistía en que nos casáramos, más ansioso me ponía. Y finalmente, le dije, si tus padres te presionan tanto, quizá deberías intentar salir con alguien. ¿Y si conoces a alguien con quien conectes? Creo que estaría bien. Sí, y luego me dejaron. ¿Vas a volver con ella? Me miró con ojos fríos como el hielo. No, hace tiempo que dejó de gustarme. Pareció relajarse un poco. ¿Entonces es porque ya no te gustó? Negué con la cabeza. Se relajó un poco más, su tono se suavizó. ¿Entonces por qué no te casas conmigo? Porque el matrimonio implica 2 familias, y tendría que reabrir viejas heridas. Admito que estaba siendo paranoica, pero la sensación de que alguien conozca tus vulnerabilidades y luego las use para controlarte, incluso para aplastarte. No quería volver a experimentar eso nunca más. Cuando empezamos a salir, nunca pensé que llegaríamos a este punto. Y mucho menos que ella quisiera casarse conmigo. Pensé que no duraríamos mucho. De repente, me tomó la mano. En algún momento, los ojos de Olivia habían recuperado su dulzura habitual al mirarme. Pero ahora había tristeza en ellos. Puedo sentirlo. Siempre estás listo para irte. Para ser honesto, nunca me he sentido seguro contigo. Al final, no preguntó por mi familia. No preguntó nada en absoluto. Me llevó a comer algo y luego a casa. Cuando salí del coche, no estaba tan pegajosa como siempre, lo cual me pareció raro. Le puse una sonrisa juguetona y me incliné hacia ella. Jefe, ya volvimos. Esbozó una sonrisa sin humor. No quería estarlo, mi expresión se volvió trágica. ¿De verdad quieres romper conmigo? Abrió las puertas, con el rostro impasible. Ya estamos juntos de nuevo. Vete a casa y duerme un poco. Hice pucheros y me incliné para besarla, pero me apartó con una mano. Anda, vete a casa. Lo intenté de nuevo sin inmutarme. Solo un beso, solo uno. Ella se sentó erguida, mirando al frente, sin resistirse, pero tampoco participando. Después de besarla, me miró con frialdad. Tomarás lo que puedas, pero no te casarás. Sentí una punzada de culpa y agarré mi bolso. Me voy, jefe, nos vemos mañana. Después de observar hasta que su coche desapareció por completo, finalmente respiré aliviado y me di la vuelta para entrar en mi edificio. No esperaba que Clara me estuviera esperando, lista para soltar una bomba. Su rostro estaba sombrío y hosco. ¿Quién es? Esa frase me sonaba, pero ¿qué le importaba? Fruncí el ceño con disgusto. ¿Tiene algo que ver contigo? Me agarró la muñeca. Mark, siento mucho lo que pasó. La interrumpí.
¿Eres un disco rayado? Si de verdad lo sientes, muestra respeto por la persona a la que lastimaste y aléjate de mi vida, ¿de acuerdo? Su expresión se volvió fea de nuevo. No puedo, te amo de verdad. Llevo 4 años buscándote. Levanté una mano para silenciarla. Con mi última pizca de paciencia, dije, escuché todo lo que tú, Sara y los demás dijeron en el bar esa noche. Desde ese momento, estábamos acabados para siempre. Clara, no armé un escándalo entonces porque pensé que, al menos, ya habías sido buena conmigo antes. Pero si sigues acosándome, no tengo ningún problema en ponerme desagradable ahora. Me miró en shock, preguntando con incredulidad, ¿qué bar? La noche antes del cumpleaños del chico de tus sueños, llovía a cántaros, vine a traerte un paraguas. La mano que me agarraba la muñeca empezó a temblar y palideció. Me miró fijamente, murmurando. ¿Eso fue lo que pasó? Eso no es todo. ¿Sabías que las paredes de tu apartamento son tan finas como el papel? Oí a Sara y a tus amigos llamarme gorrón, y no dijiste ni una palabra para defenderme. Estabas demasiado ocupada pensando en dormir bien para tu querido hombre. No me gustaba, Mark. Con Daniel, simplemente. ¿Y qué? ¿No volvieron a estar después de que me fui? Solo preguntaba por lo mucho que le gustaba en aquel entonces, pero volvió a callarse. Negué con la cabeza, con el asco en la mirada cada vez más profundo. Es que me fui tan decididamente que no lo soportaste. Eso, y que nunca encontraste a otro tipo tan completa y completamente estúpido como yo. Puedo decirte ahora mismo que mi historia contigo es tan traumática como el recuerdo de ese viejo depredador que me persiguió. Retiré la mano y arqueé una ceja. Mira, estaba lista para dejarlo ir, pero me obligaste a ponerme fea. Clara, eres realmente patética. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me miró, derrotada y rota, como la víctima inocente perfecta. Puse los ojos en blanco, agarré mi bolso y entré al edificio. Clara desapareció de mi vida durante casi medio mes. Cuando reapareció, me dijo que había solicitado un traslado a Nueva York. Me quedé sin palabras. Su lógica era que aún la amaba. Me había lastimado tanto con sus palabras que ahora mi frialdad era algo que se merecía. Luego me siguió hasta mi oficina, contándome todas las cosas lindas que hacíamos cuando empezamos a salir. La puerta de seguridad de la entrada finalmente la detuvo, pero ella seguía adelante. Mark, no te dejaré ir esta vez. Después de llegar a mi escritorio, dejé mi bolso y fui directo a la oficina de Olivia antes de siquiera tener tiempo de prepararme un café. Me miró y luego volvió a su computadora. Últimamente me había estado ignorando. Todo se redujo a que no fui lo suficientemente honesto con ella. Hay algo que necesito decirte. Su mano se detuvo en el ratón. Me miró con una ceja levantada. Y por alguna razón, tuve la sensación de que creía que estaba a punto de confesárselo todo y que estaba un poco emocionada. Adelante. Mi ex se mudó a Nueva York. Puede que me esté molestando mucho por un tiempo. Mientras su rostro se ensombrecía visiblemente, miré al suelo. Así que quizás podrías quedarte conmigo unos días. También podría ser una buena manera de arreglar las cosas. Mi intención era demostrarle a Clara que éramos una pareja feliz, para que finalmente se diera por vencida, y al mismo tiempo, arreglar las cosas con Olivia. No esperaba que Clara volviera a aparecer y soltar una bomba, revelándole todos mis secretos a Olivia. Clara empezó a aparecer para acecharme con más frecuencia que cuando yo iba a trabajar. Alquiló un apartamento en mi edificio. Su oficina estaba en el edificio de al lado del mío. Las noches que no trabajaba hasta tarde, me esperaba abajo. Me traía regalos, recuerdos y pasteles caseros. La trataba como si fuera invisible a menos que se volviera demasiado molesta. Entonces le gritaba. Pero a Clara la habían tratado como a una princesa toda su vida. Y su ira iba en aumento. Vernos a Olivia y a mí ir y venir juntas todos los días, con aspecto de pareja feliz, finalmente la hizo estallar. Una noche, mientras sacaba la basura, me agarró la muñeca y tuvo una crisis nerviosa. Mark, todas las mujeres son iguales. Ahora es amable contigo porque es algo nuevo y emocionante. Una vez que te tenga, también empezará a resentirte. Soy diferente.
Ya experimenté lo que es perderte y fue devastador. Nunca volveré a hacerte daño. Parecía haber estado bebiendo. Estaba histérica y empezó a decir lo que se le ocurría. ¿Sabes algo de su familia? Es hija única de Nueva York. Sus padres son dueños de negocios. Nunca aprobarán a alguien como tú. ¿No te das cuenta de la gran diferencia que hay entre tus familias? Por no hablar de tu desastrosa familia. ¿Qué familia decente dejaría que su maravillosa hija, a quien han criado toda su vida, se casara con un hombre que fue tocado por un depredador de 60 o 70 años? ¿Se lo has dicho? Dice que no le importa, pero ¿de verdad lo crees? ¿No temes volver a cometer el mismo error? Lo nuestro fue mucho más profundo que lo que tienes tú con ella. Te busqué durante 4 años, Mark, 4 años enteros. ¿No te basta con eso para demostrarte cuánto lo siento? De verdad que no te volveré a decepcionar. Por favor, vuelve conmigo, ¿de acuerdo? Mark, te lo ruego. Sollozaba desconsoladamente. Me quedé allí parado, atónito. Ni siquiera pensé en abofetearla. Simplemente dejé que me sujetara la muñeca, llorando y suplicando, porque vi a Olivia. Estaba allí de pie, a unos 4,5 metros de distancia, observándome con expresión tranquila. Entonces caminó hacia mí, paso a paso, pateó a Clara, que seguía delirando, y la metió en el parterre. Me tomó de la mano y me llevó arriba. Todo el tiempo, fui como un idiota torpe, con la mente completamente en blanco. No fue hasta que se cerró la puerta y ella me empujó al sofá y se arrodilló frente a mí que reaccioné. No escuches esas tonterías que decía. El pasado es solo algo que pasó. Pasaste por cosas malas, pero no fue tu culpa. Tenía la garganta seca. Las palabras, rompamos, murieron antes de que pudieran salir de mi boca. Fue a buscar el botiquín. Mientras me aplicaba ungüento en la muñeca, me di cuenta de que Clara me la había apretado tan fuerte que me había hecho un moretón. La observé con el ceño fruncido, concentrada, mientras me curaba la muñeca, y me empezó a picar la nariz. Olivia, dije, sorbiendo por la nariz, perdona lo que estaba pensando. Ella no levantó la vista. Estabas a punto de romper conmigo. Fue una afirmación, no una pregunta. No pude evitar reírme. Ella me miró. Inmediatamente volví a parecer deprimido. No era una actuación. Me sentí muy triste. Después de quedarme mirando al vacío un rato, empecé a hablar lentamente. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy joven. Le conté todo. No fue muy diferente de lo que Clara había soltado, solo que con más detalle. Cuando terminé, la reacción de Olivia fue abrazarme toda la noche. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, como si mis oscuros e inconfesables secretos fueran tan triviales como olvidar la tarea. Me sentí insegura, pero me preparé para lo peor, que me abandonaran de nuevo. Se me daba bien desde niño, así que no era para tanto. No me mataría. Solo me dolería un rato. Pero no esperaba que Olivia volviera a casa y les contara a sus padres sobre mi situación familiar. Se guardó lo más privado para sí misma, pero les dejó claro que yo era a quien quería. Sus padres eran muy abiertos y siempre la habían criado con respeto y comprensión. Así que cuando, con esa actitud de indiferencia, acepté ir a verlos, nunca imaginé que todo iría tan bien. A mitad de la cena, supe que Olivia debía haber hablado con ellos antes. Me armé de valor y dejé de huir de mi pasado. Le expliqué mi situación familiar y le prometí ser buena con Olivia. De camino a casa, me llevó a elegir un par de anillos. Al regresar a nuestro edificio, encontramos a Clara esperándonos abajo. Después de su arrebato de borrachera, se había sentido increíblemente arrepentida y no paraba de disculparse. Antes, solo verla me molestaba. Pero hoy, Olivia y yo estábamos de buen humor. Estamos comprometidos. Levanté mi mano entrelazada con la de Olivia para mostrar nuestros anillos. Olivia añadió secamente, en realidad, deberíamos agradecerte. Sí, si no fuera por ella, la creciente distancia entre Olivia y yo podría habernos separado. Pase lo que pase en el futuro, disfrutaré del presente. El futuro Mark puede encargarse de los problemas del futuro. En cuanto a Clara, oí que se inspiró de nuevo y abrió un negocio en Nueva York.
Pero las cosas no salieron como ella esperaba y terminó perdiendo tanto dinero que tuvo que vender varias de sus propiedades en Boston. Al final, regresó arrastrándose con sus padres.